bendecir el nombre del Señor y queremos que esa sea nuestra fuerza, nuestra razón de ser, el eje de nuestro culto en esta mañana. No, yo quiero reforzar lo que decía Ruth, ¿no? Yo llevo 44 años predicando y todavía está por ver el domingo o el día que predique que no empiece a predicar y que esté como un flan. Yo he conseguido superar en gran parte, porque al principio me entraba una gran sed, una gran necesidad de ir a la sed, y era un problema ir en el púlpito y con ciertas necesidades, ese es un problema. Ahora eso ha superado, pero los nervios no se han superado. Y es así, es lógico. Y por eso agradecemos que los jóvenes pues estén dispuestos a hacer ese esfuerzo. Y queremos estimular, porque entendemos que son parte, y no son una parte del futuro de la Iglesia, son parte del presente de la Iglesia. Juan y Elizabeth, bienvenidos. Recién casados y están aquí, ¡qué bien! Me gustaría que en esta mañana nos centráramos en un versículo Hechos 12:24, pero antes de entrar en él, a mí me gustaría haceros una pregunta a cada uno de vosotros. No hace falta que la contestéis en voz alta, simplemente contestaros a vosotros. ¿Qué quiere el Señor para ti? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Eres un accidente? ¿Estás aquí por casualidad? Eso de que eres un accidente es relativamente frecuente en muchas personas. Yo recuerdo que nuestra hija vino sin que la esperáramos. Y cuando era mayor, ella creció con la idea de que ella era un accidente. Y nosotros tuvimos que decirle que la esperáramos, que no la esperáramos no significaba que no la deseáramos. Y hay muchas personas que entienden que no tienen razón para su vida. ¿Qué propósito tiene Dios para ti? ¿Por qué te ha creado Dios? Ya no me refiero por qué tus padres te engendraron, por qué Dios permitiera que entre los millones de espermatozoides uno en específico fuera el que fecundara el óvulo y como resultado salieras tú. ¿Un accidente? ¿Una casualidad? No. Dios tiene un propósito muy claro desde el principio y además lo manifiesta. El propósito de Dios es que en el futuro tú tengas la vida eterna. Lo hizo de una manera muy clara, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea tenga vida eterna. O sea, Dios te ha creado para que tengas vida eterna. El propósito de Dios no es que tú te ambules por este mundo, malvivas durante unos años y después todo se acaba. Dios quiere que en el futuro tú tengas vida eterna, pero también la palabra de Dios nos dice que Dios quiere que en el presente tengas vida abundante. No solamente que en el futuro tú goces eternamente de su presencia en el cielo, no solamente que en el futuro tú estés con Él eternamente en felicidad, sin enfermedades, sin hipotecas, sin problemas, sino que quiere que hoy, aquí, ahora, en este momento, tengas una vida abundante. La palabra de Dios nos dice, por boca del Señor Jesús, que Él vino para que eso sea una realidad, para que no sea una hipótesis, para que no sea un futurible, para que no sea una posibilidad, sino para que sea una realidad en nuestras vidas. La pregunta sería, en este caso, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir esa vida eterna en el futuro? ¿Y cómo conseguir esa vida abundante aquí y ahora? La Biblia nos vuelve a dar la respuesta. Más bien, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice a continuación? Por favor, más alto que este domingo. ¿Algunas cosas? ¿Unas pocas? ¿Aquellas que yo quiero? Todas. Mira,
¿Sabéis cuál es la principal dificultad del ser humano? No es creer en Dios. No es la principal dificultad, que para muchos ya lo es. Millones y millones de personas se consideran cristianas porque creen en Dios. No es la mayor dificultad. La mayor dificultad es creer a Dios. No es la mayor dificultad creer que existe un Dios todopoderoso que está en el cielo, que está en el control de todas las cosas, que tiene buenos propósitos para mí, etcétera, etcétera. La mayor dificultad para nosotros los seres humanos es creer lo que Dios dice, y que lo que Dios dice es verdad. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo acepte, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo perciba, es verdad. ¿Crees esto? ¿Crees esto que está diciendo? ¿Crees que Dios te está diciendo, si quieres tener esa vida plena, si quieres tener esa vida abundante, si tú quieres no solamente ir al cielo cuando mueras, sino vivir plenamente cada día de tu vida, es necesario que te centres en el reino de Dios y su justicia, que te descentres de ti mismo, que te descentres de tus ansiedades, que te descentres de tus preocupaciones, que te descentres de tu problema, que te descentres de tu trabajo, que te descentres de tu familia, que te descentres de todo. Y el eje central, el pensamiento fundamental, la dirección de tu vida esté enfocada en el reino de Dios y su justicia. ¿Lo crees? ¿Lo vives? ¿Sí? ¿Seguro? A mí me cuesta un montón. A mí me cuesta un montón. Yo me lo tengo que recordar tropecientas mil veces. Porque en el momento que sale un problema, mi tendencia natural es a solucionarlo yo. Mi tendencia natural es a dedicar mi esfuerzo, a dedicar mi tiempo en solucionar ese problema. A veces dejando el reino de Dios en un segundo lugar. Cuando yo estoy actuando así, cuando mi mente, cuando mi ansiedad, cuando mi situación se centra en el problema de cada día, en la solución de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo entiendo que es justo, estoy dejando en un segundo lugar la búsqueda del reino de Dios y su justicia, y lo que es peor, estoy perdiendo el gozo de la vida abundante que Dios quiere para mí. En muchas ocasiones me cuesta mucho trabajo aceptar que no importa el problema, no importa la situación, Dios está actuando y Dios va a obrar. Ese es mi problema, no sé si es el vuestro. Ahora, vamos a intentar con la ayuda de Dios, en esta mañana, entender el significado de centrarnos en el reino de Dios, de buscar el reino de Dios, de que realmente la idea, el concepto, la búsqueda del reino de Dios sea el elemento direccional de nuestra vida. Y lógicamente tenemos que ir al libro de Hechos, donde vemos cómo vivía, no solamente lo que creía, sino cómo vivía la iglesia primitiva. Si nosotros miramos en el libro de Hechos, vemos que desde el principio la palabra de Dios nos dice que la palabra crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Incluso en Jerusalén, al principio obedecían personas de sacerdotes, es decir, en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la sociedad crecían. Vemos más adelante, ya en el capítulo 9, que la iglesia disfrutaba de paz y crecía en Jerusalén, en Samaria, en Judea, es decir, ya no solamente crecía en Jerusalén, sino se extendía. Vemos en el capítulo 16 que la iglesia iba extendiéndose en Asia Menor. Vemos en el capítulo 19 que llegaba a Éfeso. Vemos al final, el último versículo de Hechos de los Apóstoles, nos dice que el reino de Dios se extendía y predicaba en todo el mundo, en una sola generación. En una sola generación creció el reino de Dios de tal manera que alcanzó
mundo conocido en aquella época. Apóstoles llegaron a la India, atravesando China, atravesando todo el continente asiático. Apóstoles llegaron a todo el continente europeo y el Evangelio se extendió por África. Es decir, en una sola generación de hombres y mujeres que estaban dispuestos, que creían lo que Dios estaba diciendo, el Evangelio alcanzó grandes proporciones. Vemos en el libro de Hechos que Dios provee el poder. Es decir, estos hombres y estas mujeres no iban con sus fuerzas, iban porque Dios proveía ese poder. Ahora, si nosotros analizamos el mensaje de Jesús, el corazón del mensaje de Jesús, vemos en primer lugar que se encuentra de alguna manera sintetizada en la oración modelo. ¿Cuál es la oración modelo? Padre nuestro. O sea, recordar que los apóstoles le dicen, enséñanos a orar como tú oras. Ellos sabían orar. El judío oraba 3 veces al día. Desde niño le habían enseñado a orar. El judío aprendía a hablar con una oración de alabanza. Escucha, Israel, el Señor uno es. Entonces la madre estaba repitiéndole al niño y se consideraba que ya había aprendido a hablar cuando era capaz de repetir esa alabanza. Sabía lo que era orar, pero veían que Jesús oraba de manera diferente. Entonces era un modelo de oración. Ahora, antes de entrar a ese modelo, a mí me gustaría que nosotros entendiéramos el Padre Nuestro no es solamente una oración modelo, sino que además el Señor, como no hace las cosas a medias, nos las dio en forma poética. El Padre Nuestro es una poesía espiritual al modo de los salmos. Pero la diferencia con la poesía occidental, con nuestra poesía, la poesía hebrea no se basa en una rima silábica, sino que se fundamenta en una justaposición de ideas, de conceptos. Es decir, hay un concepto y luego se repite ese concepto o para ampliarlo, o para reforzarlo, o para aclararlo, pero se repite el mismo concepto. Ponemos, por ejemplo, el Salmo 1. ¿Recordáis el Salmo 1? Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, consejo de los impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Da un concepto. Es bienaventurado el hombre que no hace eso. Pero el párrafo siguiente, siguiendo el concepto de poesía hebrea, dice lo que sí hace, con lo cual está reforzando la idea interior. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella se medita de día y noche. Si vosotros analizáis los salmos, veis que la poesía hebrea tiene esa característica, es decir, tiene una idea y después lanza la misma idea para aclararla, para complementarla, para explicarla. Y ese es el concepto. Cuando Jesús dice en el Padre Nuestro, cuando dice, venga a nosotros tu reino, tener en cuenta que estamos hablando de una poesía hebrea, a continuación nos dice que entiende como reino. Es decir, la segunda frase aclara la primera y nos dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es decir, la palabra de Dios nos dice que el propósito de Dios para mi vida es que yo tenga la vida eterna y que tenga ahora ¿qué? Un poquito más alto. Y poca convicción. ¿Os da vergüenza hablar o es que no lo creéis? Es decir, y la palabra de Dios nos dice que para obtener esa vida abundante, ¿qué tengo que hacer? Centrarme en el reino de Dios y su justicia. Muy bien, qué bonita frase. Me encanta. ¿Para qué quiere decir Jesús cuando me dice que yo me centro en el reino de Dios y por su justicia? Y no me preocupe por qué. ¿Por qué no me tengo que preocupar? ¿Por? ¿Estáis ya durmiendo? Ya acabo de empezar el sermón. Esperar que todavía 20 minutos. Por nada más. O sea, me centro en el reino de Dios y todo lo demás es cuenta de Dios. El eje de mi vida es el reino de Dios y todo lo demás
se encarga Dios. Yo me encargo de extender el reino de Dios y Dios se encarga de todo lo demás. Alguno puede pensar, sí, va a venir Dios a pagar mi hipoteca. Se encarga de todo lo demás. Y después le apunta el pan nuestro. Es decir, especifica mis necesidades, no mis deseos. Mis necesidades, Dios garantiza que las va a cubrir si me centro en la extensión del reino de Dios. Ahora, el propio Jesús me dice que la extensión del reino de Dios, el reino de Dios, está compuesto por todas aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. El reino de Dios no es un pueblo, esto es un mazazo para el pensamiento judío. Los judíos se creían el ombligo del mundo. Además tenían un ego, en tiempo de Jesús, que se lo pisaban. Y digo que tenían un ego que se lo pisaban, porque si vosotros vais a Israel, Israel es una franja de terreno de 200 kilómetros de largo por 65 kilómetros de ancho. Es decir, nada. Es como desde aquí a Castellón, de lejos, y como desde aquí, pues, a Salta, de ancho. En el contexto de la tierra, aquello es una cagadita de mosca. Y sin embargo, ellos pensaban y creían que iban a ser los que dominaran a todo el mundo. Y estaban esperando que llegara el Mesías para que armara un ejército que los llevara a controlar y dominar todo el mundo. Este Nereo no se conformaban en Asia, no se conformaban ni siquiera con en los pueblos alrededor, no, dominar todo el mundo. Pero además de todo eso, para más irme, en la historia estaba demostrándole lo contrario, porque solo el breve periodo que fue desde Salomón o desde los jueces, para ser un poco más, hasta la deportación babilónica, es decir, desde el siglo aproximadamente séptimo o noveno, desde el siglo noveno o décimo antes de Cristo hasta el siglo 7 antes de Cristo, en esos 4 siglos, ese es el único tiempo de toda la historia de Israel que fue un pueblo independiente. Todo lo demás estuvo sometido a los babilonios, a los persas, a los asirios, a los griegos, a los romanos. Bueno, pues este pueblo se creía que iba su destino, Dios, eran tan buenos, eran tan maravillosos, eran tan fantásticos que Dios los había elegido para que dominaran el mundo. Lo que está tratando con esa sola frase, Jesús está demoliendo ese concepto. No, vosotros habéis sido elegidos para extender mi reino. Y extender mi reino no quiere decir que conquistéis el mundo entero, sino que seáis mi instrumento para que las personas acepten mi señorío sobre mi vida. El reino de Dios, definido por Cristo Jesús, es lo que acepta su voluntad como elemento fundamental para dirigir sus vidas. Ni siquiera podríamos decir que una persona, por llamarse cristiana, por aparecer en el libro de la membresía de una iglesia, me importa un rábano que iglesia sea, se convierte en parte del reino de Dios. Uno es ciudadano del reino de Dios solo y exclusivamente cuando hace la voluntad de Dios, mientras que hace la voluntad de Dios, en la medida que hace la voluntad de Dios. Lo deja muy claro. Entonces, cuando el libro de Hechos está diciendo que el Evangelio se extendía, cuando el Espíritu Santo utilizaba esas personas para que predicaran el Evangelio en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, no está diciendo que la iglesia estaba conquistando terreno, sino que cada creyente
iba hablando del Evangelio e invitando a las personas a que aceptaran el señorío de Cristo en su corazón. Mirar, lo voy a repetir, lo he repetido muchas veces y lo voy a repetir muchas veces más. El propósito de Dios para tu vida aquí y ahora no es que seas salvo, porque si has aceptado a Cristo como Señor y sigues su voluntad, ya lo eres. Y si ese fuera el propósito de Dios para tu vida aquí y ahora, si en ese propósito tú encontraras el equilibrio, encontraras esa vida abundante, Dios te hubiera llevado a su presencia millonésimas de segundo, ni milésimas, después de que tú hayas aceptado a Jesús como Jesús. Porque su propósito se hubiera cumplido. ¿Sí o no? Ahora, si su propósito no es solamente que yo sea salvo, ¿para qué cantas esto de aquí? ¿Por qué esto de aquí? ¿Por qué tengo que aguantar enfermedades? ¿Por qué tengo que aguantar problemas? ¿Por qué tengo que aguantar a mi suegra? ¿Por qué tengo que aguantar a mi pastor? ¿Por qué tengo que aguantar a mi marido? ¿Por qué tengo que aguantar a mi mujer? ¿Por qué tengo que aguantar a la tía o al vecino del quinto? ¿Por qué tengo que vivir en esta vida? ¿Por qué tengo que estar lleno de dificultades? Porque Dios quiere utilizarme para la extensión de su reino. Dios quiere que seas un instrumento para extender su reino en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vuelvo a decir, vais a decir, este es más pesado que llevar una vaca en brazos. Es verdad. Y los tengo, los he ganado a pulso. Pero aparte de eso, es porque quiero que esta idea quede grabada a fuego en nuestros corazones. Dios quiere usarte para ser un instrumento de la extensión de tu reino. Es más, no vas a ser plenamente feliz. No vas a tener el equilibrio perfecto. No vas a tener esa vida abundante que Dios tiene para ti preparada hasta que no hagas de la extensión de su reino el objetivo principal, único de tu vida. No un objetivo secundario. No cuando tengas tiempo, no cuando tengas ganas, no cuando te sientas preparado, no es cuando te sientas adecuado. No, en primer lugar. El señorío de Dios produce el crecimiento. Es el señorío. Dios extiende su reino por medio de testigos fieles. Dios extiende su reino por medio de hombres y mujeres que ejercen como testigos fieles. Dios quiere que tú y yo seamos testigos fieles, porque si no, no puede utilizarnos para la extensión de su reino. Y si no estamos en la extensión de su reino, no podemos obtener esa vida plena y abundante que Dios quiere para mí. Ahora, ¿qué es un testigo fiel? Un testigo fiel es alguien que dice, yo sé que eso es verdadero. Es decir, no vale un testigo que de oídas entiende que es verdadero. No es alguien que cree que es verdadero. Es alguien que ha experimentado, ha vivido, sabe que es verdadero. No sé si alguna vez vosotros os habéis visto en la tesitura de tener que testificar en un juicio. En una ocasión, no, pues yo sí. En una ocasión a mí me llamaron a un juicio contra unos policías. En la actuación de una mascleta y yo como responsable de protección civil, coordinador de protección civil, me llamaron. ¿Sabéis cuál fue la primera pregunta que me hizo el juez? ¿Usted quién es? Yo, Antonio Calero, muy bien. ¿Y Antonio Calero quién es? Bueno, pues yo soy el coordinador de protección civil en Denia. Muy bien. ¿Durante cuánto tiempo ha coordinado protección civil? 17 años. Muy bien. ¿Conoce el plan de emergencia municipal? Sí, lo redacté yo. ¿Conoce usted el plan de emergencia de la mascleta del día tal? Sí, lo redacté yo.
sea, lo que me estaba preguntando es no si yo tenía una idea, no si yo había leído el plan, sino hasta qué punto lo conocía. Y cuando contesté a esas preguntas, entonces me hizo una segunda pregunta. ¿Por qué? Eso fue el abogado acusado. ¿Por qué no se cumplió el plan? Yo dije, se cumplió. Y entonces tuve que explicar por qué se había cumplido el plan. O sea, no llamaron a los chicos de protección civil que estaban en aquel elemento, en aquel momento. Llamaron al que había generado y era responsable de ese plan. Eso es un testigo, no es alguien que ha oído, no es alguien que ha visto, que tiene una idea, es alguien que ha vivido, que puede decir, esto es así. ¿Por qué? Porque me lo han dicho. No, porque yo lo he visto, porque yo lo he oído, porque yo lo he experimentado. En primer lugar, para ser un testigo, es decir, para ser un instrumento para la extensión del reino, tú tienes que ser un hombre o una mujer que ha experimentado, que ha vivido, no que ha leído un libro, sino que ha vivido la experiencia, la ha incorporado en su vida. Un testigo verdadero es no solamente, en este caso, el que lo es de palabra, sino el que lo es de vida. ¿Por qué? Porque de lo que Dios quiere que tú testifiques no es otra cosa, sino de lo que Él ha hecho en tu vida. Tú tienes que decir, esto que Dios dice aquí es verdad. Y es verdad porque Dios lo ha hecho en mí. Y cuando tú cuentas tu experiencia, cuando tú cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha cambiado, no como las circunstancias, no como los elementos, no como todo lo que rodea, como Dios actuando en tu vida ha cambiado esas circunstancias y esos elementos, tu testimonio tiene valor. El otro lo aceptará o no lo aceptará. El otro lo entenderá o no lo entenderá. Pero no lo puede rebatir. Y no lo puede rebatir porque es tu experiencia. No es tu teoría. No es lo que has aprendido en una Biblia, en un catecismo o en un libro de teología. Es lo que tú has vivido. Eso te hace un testigo fiel, porque lo has traspasado en tu vida. Y un testigo fiel siempre da testimonio. Siempre da testimonio. El testigo siempre está dando testimonio. En cualquier momento de nuestra vida estamos dando testimonio. El problema no es si estamos dando testimonio, sino qué testimonio estamos dando. Yo recuerdo, ¿dónde están las TEN? Las TEN están por algún lado. Están por algún lado, nos van a empezar a ver. El padre Antonio, el padre de las TEN, un día me ve y me dice con sorna, nunca me había llamado pastor, nunca me había llamado pastor. Y me dice, ¿qué pastor? Saltándonos un semáforo en rojo. ¿Os imagináis cómo me sentí yo? ¿Y cómo se sintió él? Como diciendo, te he pillado, te he pillado. Bueno, es que yo iba y no me di cuenta, y cuando me di cuenta, vi que... Sí, saltándonos un semáforo en rojo. Montones de cosas. ¿Dónde está Seba? ¿Verdad que tú te sentiste, la primera vez que entraste en la iglesia te sentiste de maravilla? Cuando me vistes te sentiste muy bien. Levántate. ¿No te levantas? ¿Qué sentiste cuando me vistes? Sí, claro. Sí, gracias, Seba. Por tu sinceridad, la esperaba, por eso te lo he dicho. Pensaba que ibas a decir la verdad. A ella le habían dicho que yo la había hecho en el trabajo. Y en realidad es que cuando yo entré en la Casa de la Cultura como responsable del área de educación, me di cuenta que se estaba haciendo un fraude de ley en la Casa de la Cultura. Un fraude de ley, y yo le dije al concejal dos cosas. La primera,
o quitas todos los talleres, o yo no cojo la administración de la Casa de la Cultura. Y sepas que estás así de ir a la cárcel. Porque se estaban utilizando instalaciones municipales para usos privados sin haber habido un concurso, sin haber un precio público y en contabilidad. Señores abogados, que se lo digan a Barcenas. Yo dije, yo ahí no entro, ni abro un expediente hasta que eso no se suceda. Y el director de la Casa de Cultura reunió a todos los que tenían talleres y dijo, Calero ha dicho que a la calle. Y claro, de hijo de mala madre, para arriba todos, y claro, la invitan a venir a la iglesia y me ven a mí predicando. Y este agraciado se atreve a subirse a un púlpito. ¿Cuántos años llevabas trabajando así? 14. 17 años llevabas. Que bien van las administraciones en este país, ¿verdad? No es de ahora. Las administraciones de este país siempre han sido una merienda negros. Perdonad por los de piel oscura. Pero sin embargo, indirectamente, aunque yo no lo quería ni me lo pretendía, yo estaba dando testimonio. La gente decía, ¿cómo el pastor puede hacer eso? ¿Cómo este hombre puede decir que es un creyente y me echa a la calle después de 17 años? Lo que no les dijo el director de la Casa de la Cultura es que si se hubieran presentado en el Tribunal de lo Social, el ayuntamiento tendría la obligación de inmediatamente admitirlas como personal fijo, como sí hicieron en otro de los elementos que yo vi, que fue el conservatorio, que estaba en iguales situaciones. Los del conservatorio fueron más listos, pusieron una demanda al ayuntamiento y el ayuntamiento tuvo que pagar una tremenda multa y admitirles a todos como empleados. Pero ¿quién fue el malo de la película? Que además es pastor. ¿Me entendéis lo que quiere decir? Inconscientemente, sin proponerlo, aunque no lo hagáis, aunque no lo intentáis, aunque no lo propongáis, en cualquier momento estás dando testimonio y la gente va a juzgar a Dios según lo que te ve hacer a ti. Hay un juicio histórico. Cuando Gandhi estuvo en Sudáfrica y salió de Sudáfrica, ¿sabéis qué es lo que dijo? Yo me hubiera hecho cristiano de no ser por los cristianos. Qué fracaso, ¿verdad? Mira, cada uno de nosotros, lo quiera o no, lo pretenda o no, está dando un testimonio. En cada momento de su vida, cuando es consciente y cuando no lo es. Cuando lo pretende y cuando no lo pretende. Lo que debemos de determinar cada uno de nosotros es qué tipo de testimonio estamos dando. Si estoy dando un testimonio para edificar el reino de Dios, o estoy dando un testimonio para destruir el reino de Dios. Y no nos olvidemos, no hay término medio. Si no construyo, destruyo. Si no estoy edificando, estoy tirando por tierra. No hay término medio. Y no me basta que digan, no soy perfecto. Pues claro que no eres perfecta. Claro que no eres perfecto. Dios no quiere hombres y mujeres perfectos porque no hay ni uno. Dios quiere hombres y mujeres coherentes y sinceros que hagan de la extensión del reino de Dios la prioridad de sus vidas. ¿Por qué?
Los hechos presentan una serie de dificultades y amenazas. Vamos a ver, cuando nosotros empezamos a tomar la extensión del reino de Dios en serio, no te engañes, la vida no va a ser fácil ni exenta de problemas. La vida no va a ser un camino de rosas. La vida no va a estar como si estuvieras una burbuja al margen. De pronto tu marido no se va a convertir en un santo, ni tu mujer se va a convertir en un prodigio de virtudes, ni tus hijos van a ser obedientes y sumisos, y el vecino de al lado no va a dejar de hacerte la Pascua. No te vas a integrar en una iglesia como instrumento para la extensión del reino de Dios, donde todos somos angelitos, donde nos crecen alas, donde nos aparece una aureola y ni siquiera andamos, levitamos. No, vas a encontrarte con hombres y mujeres pecadores, más o menos arrepentidos, que cometen fallos, que en esos fallos pueden llegar incluso a hacerte daño, que no siempre vas a recibir de ellos lo que tú esperas, y que muchas veces vas a recibir de ellos lo que no esperas. Pero si tu ojo no está pendiente de Él, sino pendiente de Cristo, si tu objetivo no es sentirte bien y recibir el aplauso y la benevolencia y la palmadita de la espalda de los que están a tu alrededor, sino extender el reino de Dios, todas las cosas serán utilizadas por Dios para tu bendición. Todas las cosas. Todas. En el libro de Hechos destaca que a pesar de la oposición, en el capítulo 12 se termina, vamos para atrás, en el capítulo 12 del libro de Hechos se termina la luna de miel de la iglesia primitiva. En los primeros versículos están muertos de miedo, se me suben al aposento alto, de ahí no los sacan ni con una espátula. De pronto llega el Espíritu Santo, les llena y empiezan a convertirse la primera vez 3.000 hombres. Las mujeres conmigo no cuentan. 3.000 hombres. 3.000 hombres. Y empieza, y venga a extenderse el Evangelio en Jerusalén, y Samaria, ello es la repente. Pero en el capítulo 12, muere Jacobo, el hermano de Juan. Herodes se da cuenta de que somos todo el pueblo. Y comienza una persecución y encarcela a Pedro. Ostras, he conseguido por primera vez ser popular a los judíos, porque a los Herodes no los querían ver ni en pintura. Y comienza una persecución. Y no es una persecución para criticarle, ni para decirle beato, ni para decirle chupacillos, que te pases la vida en la iglesia. No. Al que le llaman se lo cargan. Una persecución a muerte. ¿Consideráis que esa es una dificultad un poco mayor de la que tú vas a tener hoy? Hoy millones de personas, miles, millones de personas en el mundo tienen ese mismo problema. Nunca ha dejado de existir ese problema en todo el cristianismo. Pero gracias a Dios tú y yo no tenemos esos problemas. Pero no dejamos de tener problemas. No dejamos de tener dificultades. La palabra de Dios que es verdad. La palabra de Dios que es simplemente dice que irá andando y llorando. ¿Quién? El malo. El sinvergüenza. ¿Quién irá andando y llorando? El que llega a la preciosa. Pero como es un salmo, tiene una explicación después. ¿Cuál es la segunda parte del salmo? Que andan llorando y lleva la preciosa, pero volverá con regocijo, trayendo sus caminos. En el mundo tendréis aflicción. Si a mí me han colgado una cruz, ¿qué no van a hacer con vosotros? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Los hechos destacan que en medio de la oposición la iglesia crece. ¿Por qué? ¿Porque Dios es masoquista y quiere vernos sufrir? No. Porque cuando el creyente es fiel, automáticamente
continuamente hay oposición. Cuando el creyente vive una vida anodina, como cuando el creyente vive una vida de decir, vaya, llego el domingo, me siento en el culto, cuando empieza la predicación ya veremos si me mantengo dormido o no, depende de cómo sea el predicador. Es más, a la predicación de fulanito no voy a venir, porque como sé que es un plástico. No está diciendo eso. Yo no voy a tener dificultades en los gastos en el reino si todo está. Ahora sí la cosa. Si cada mañana yo me levanto y lo primero que pido al Señor, utilízame todo para extender todo. Y yo me echo en el bolso, en la cartera, un tratado, porque sé que el Señor me va a traer una persona esa mañana, voy a sacarlo para la cual voy a dar esto. Y si cuando por la noche llego y no he tenido ninguna de esas personas, yo me clavo de rodillas, Señor, ¿qué no he hecho que tenía que hacer? ¿O qué he hecho que tenía que hacer? Porque tú no me has hecho un favor. Cuando ese es el centro de mi vida, no cuánto cobraré al final del mes, no si mi jefe me quiere o me odia, no si mi marido me ha tratado de esa manera o me ha dicho aquello, o si mi mujer ha hecho o ha dejado de hacer aquello. Cuando ese es el centro de mi vida, cuando mi vida gira en ese contexto, yo voy a tener dificultades. Voy a ser incomprendido, voy a ser rechazado, voy a tener oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que cuando me gradué en el seminario, invité a mi familia a asistir a la graduación. Un tío mío me dijo no, porque si tu padre viviera, se moriría de vergüenza. Hacerte cura, aunque sea protestante. Nunca se me olvidarán esas palabras. Hacerte cura, aunque sea protestante. ¿Cómo me sentaron esas palabras? ¿Cómo me sentaron recordando eso? Dios se le parte el corazón cada vez que vea a uno de sus hijos o sus hijas sufrir. El Evangelio se extiende cuando hay persecución, porque la persecución es índice de hombres y mujeres fieles que están dispuestos a dar su sangre para que el reino de Dios sea extendido. La palabra testigo en griego es martirio. La palabra testigo en griego es martirio. ¿Por qué? Porque el testigo es aquel que no cambia su versión aunque le cueste la vida. Hermanos, hay una pregunta, un desafío que este pasaje da a cada uno de nuestros corazones. ¿Quieres ser tú el testigo fiel que el Señor necesita para que su reino crezca aquí y ahora?
quieres ser? Bueno, pues Dios quiere que seas su investigación. Dios anhela que seas ese hombre y esa mujer que está dispuesto hasta las últimas consecuencias con tal de proclamar el reino de Dios, con tal de que hombres y mujeres le acepten como Señor de sus vidas. Pero para ello es imprescindible que en primer lugar Él ya sea el Señor de tu vida. Es imprescindible que Él sea el que controle tu vida, el que dirija tu vida, el que dé sentido a tu vida, el que sea el centro de tu vida. Y te promete que vas a tener aflicción, que vas a tener dificultades, que te vas a encontrar problemas, pero a la vez también te garantiza que vas a tener una vida plena, porque vas a triunfar en medio de las dificultades, vas a crecer en medio de las adversidades, vas a levantarte en medio de las caídas, vas a mantenerte fiel y firme en medio de no importa qué tormenta y qué dificultad. No somos llamados a ser creyentes mediocres, calientabancos, que confiesan con sus labios que aman a Dios, pero sus vidas están al margen de Dios. No somos llamados a ser hombres y mujeres de domingo, que durante el resto de la semana se olvidan de Dios y como la Biblia o el traje solo lo recogen para venir aquí a mostrar una imagen que para nada corresponde a su realidad. Si, como yo en algunas ocasiones, te sientes así, si te sientes un creyente de domingo, de fachada, si tu corazón, tu vida entera no está entregado al Señor, yo te pido, por el amor de Dios, arrepiéntete y cambia aquí, ahora, en este instante. Porque si no, no vas a alcanzar jamás esa vida abundante que Dios quiere para ti. Voy a pedir que os levantéis en este momento. Te voy a pedir que en lo más profundo de tu corazón, hagas un análisis de tu vida. ¿Dónde estás? Yo me lo hago frecuentemente. Y no os imagináis cómo muchas veces me tengo que poner delante del Señor, de rodillas, diciendo: Señor, no doy la talla ni por casualidad. Señor, mi corazón está lejos de ti. Hay otras preocupaciones que llenan mi vida. Hay otras cosas que controlan mi ser. Quiero más de ti, Señor. Si estás tú en ese momento, en esta circunstancia, yo te invito a que hagas esa oración al Señor. No quiero seguir así, quiero cambiar, quiero que eso deje de ser una realidad en mi vida. Si tú sientes que tu vida está llena, está plena, que el Espíritu realmente está controlándote, hermano, hermana, hay más. Hay más. No ha llegado la meta. Dios tiene preparada para ti cosas grandes y hermosas que todavía no conoces, que quiere darte, que está anhelando poner delante de ti. Búscale más, pídele más, sé exigente. Señor, quiero más, porque Dios es inagotable. Si has tomado una de esas decisiones, no te voy a pedir que levantes la mano. No, te
te voy a pedir que vayas a la oración, allí, y con un hermano o tú solo, te clavas delante del Señor, y gimas, pidas perdón, y tomes decisiones para cambiar. Amén. Sí, Padre, compartir con mis hermanos lo que tú has puesto en mi corazón. Me siento siervo inútil, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú venzas mis limitaciones y mis incapacidades, para que ellos puedan recibir no mi palabra, sino tu palabra. No mis pensamientos, sino tu amor. Señor, te pido una bendición por cada uno de ellos. Te pido que tu Espíritu actúe con fuerza, con poder en cada una de sus vidas. Porque este mundo, más que nunca, necesita de hombres y mujeres